no es un desafío trivial, es algo muy importante, que usted tenga una Biblia y usted pueda estudiarla, leerla y escudriñarla también en su casa. La palabra del Señor, hablando de ella misma, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, que este libro que tenemos en nuestras manos, el libro que vamos a proyectar aquí en la pantalla, es inspiración del Señor. Es hablada y dada por el aliento mismo del Creador del universo, de la tierra y el cielo y de nosotros. Dios es quien nos habla a través de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted está escuchando la voz de Dios. Entonces debemos prestar caso a la palabra del Señor. Estuvimos, queridos hermanos, en la serie de este tema que hemos comenzado hace varios domingos atrás, acerca del Evangelio y de las implicaciones del Evangelio. El Evangelio, por supuesto, también tiene un mensaje, la cual es el mensaje de la eternidad futura. En la Biblia podemos encontrar que Dios nos abre las cortinas del futuro para mirar las dos eternidades y los dos destinos que el ser humano tiene en base a la decisión que tome aquí en vida. Y no muchos predicadores hablan acerca del infierno. Es muy lindo hablar del cielo. Es hermoso decir amén si quiero ir al cielo, o si voy al cielo, o si la palabra de Dios habla del cielo. Pero déjenme decirles que Jesucristo habló más del infierno que del mismo cielo. Él predicó más de este tema que del mismo amor. Él predicó más de las cosas negativas que le venían al hombre que rechazaba a Jesucristo como Salvador que de las cosas positivas, hermanos y hermanas. Y es por eso que también es menester que nosotros prediquemos acerca del infierno, con el propósito de que los hombres, las mujeres, las personas eviten ir allá creyendo en el Señor Jesucristo. Habíamos dicho de que las tres preguntas más importantes que el hombre se hace o los filósofos se hacen es: ¿de dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿Y a dónde voy? Y la pregunta más curiosa que tiene el hombre es: ¿hacia dónde voy? ¿Qué me depara el futuro? ¿Hay vida después de esta vida? ¿Hay realmente lo que dice la Biblia o lo que dicen algunos de que después de morir hay otra vida en el siguiente nivel? La Biblia habla de que existe un infierno y de que existe un cielo también. Pero la Biblia habla y dice que del infierno es un lugar de tinieblas, es un pozo de oscuridad. La Biblia dice y describe el infierno como un lugar de tormentos. En Lucas 16, cuando el hombre rico estaba ahí en llamas, dijo: por favor, estoy atormentado aquí, en este lugar. En Mateo capítulo 10, el versículo 28 hasta el 31, Mateo 10, 28, dice el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. En el infierno. Algunos creen que el infierno solamente serán memorias y recuerdos negativos nada más. Pero no. La Biblia dice que es un lugar de tinieblas. La Biblia dice que es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Es un lugar de tormentos y es un lugar donde el gusano nunca muere. Así describe la palabra del Señor a este horrendo y terrible lugar en donde los pecadores, por rechazar a Cristo Jesús, irán. Tarde o temprano vamos a morir. Usted y yo vamos a morir, tarde o temprano.
No podemos evadir esta realidad. No importa que no nos guste hablar del tema, tarde o temprano vamos a morir. Hace unos años atrás hablé por teléfono con mi hermano que también vive en España y le digo, necesitamos pagar un lugar en el cementerio para nuestra familia, porque tarde o temprano cualquiera de nosotros vamos a morir. Y le dije, es responsabilidad de nosotros como hijos, tal vez si nuestros padres se van primero, pues tener un lugar listo y preparado. La reacción de mi hermano mayor fue, ¿cómo es que vas a hablar de eso? ¿Cómo piensas en esas cosas? No digas eso. Y se molestó un poco por quizás encarar la realidad diciéndole de que cualquiera de nosotros o nuestros padres se van a morir y necesitamos estar preparados. Hermanos, por más que no nos guste hablar del tema, no podemos evitar esa ley que nos envejece día a día y nos enferma el cuerpo, y llegará el momento en que usted y yo vamos a cerrar estos ojitos y este cuerpo irá 2-3 metros bajo tierra, pero nuestra alma se presentará en el juicio, porque la Biblia dice que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto inmediatamente vendrá el juicio. Vendrá el juicio. Y la pregunta es, ¿a dónde estarás? ¿Dónde estará tu alma cuando tus ojitos cierren, ya sea por una enfermedad, ya sea por simplemente la vejez, ya sea por un accidente cuando salgas de este lugar, o en esta semana cuando vayas a tu trabajo, o de pronto un borracho viene y te choca y inesperadamente tú vayas al hospital y mueras? El pastor ya nos quiere meter miedo. Pues sí, les quiero meter miedo, hermanos. Les quiero meter miedo porque el versículo dice que temamos. ¿A quién? A quien puede matar no solo el cuerpo, sino también el alma. Debemos tener temor. Y la oportunidad de experimentar ese temor y vivir en temor y vivir para la gloria de ese Dios que entregó su vida por nosotros, como decía la canción en especial, hermanos, hermanas, es ahora, es hoy. ¿Qué efecto debe producir en nosotros los creyentes el hecho de saber que hay un infierno? ¿Cómo nosotros debemos responder a esta doctrina verídica que enseña la palabra de Dios, que muchos predicadores obvian, que muchos pastores o estudiosos de la Biblia dicen que no hay infierno? Los testigos de Jehová, por su lado, enseñan de que simplemente la muerte es un dormitar y nada más, un descanso, y que el infierno es esta vida. Escuché el otro día decir a alguien, mi vida es un infierno. Y es un decir. Pero realmente, hermanos y hermanas, no sabemos lo que significa verdaderamente el tormento y el fuego que nunca se apaga en este lugar. Nuestra vida, por más problemática que sea, por más dificultades, sufrimientos y desdenes que tengamos aquí y ahora, no son nada comparados al infierno que espera por el pecador no arrepentido. No son nada comparados. Así que algunos evaden el tema, pero la Biblia habla en muchas ocasiones de esto. Hermanos, esto debe producir en el creyente un compromiso diario de luchar con el pecado que mora en nosotros. Escúchelo bien. Esto, es decir, el saber que el infierno existe,
debe producir en el creyente un compromiso diario y personal de luchar con el pecado que mora en nosotros. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 29. Por tanto, comienza diciendo, si tu ojo derecho, Mateo capítulo 5, versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y mire lo que dice el versículo 30, ya no solo es el ojo, necesitamos cirujanos aquí, necesitamos médicos que hagan este trabajo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Échala de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado. ¿A dónde? Al infierno. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo, quien ha dado este mensaje en el Sermón del Monte, no está sugiriendo que nos amputemos una mano. No debemos tomar así literalmente este pasaje y pensar cómo es posible que Jesús mismo esté enseñando que nos saquemos un ojo. No está diciendo eso. De hecho, nadie va a parar de pecar sin un ojo, ¿no es cierto? Si usted tuviera un solo ojo, igual usted puede mirar con lujuria a una mujer. Al igual que si tuviera dos. Nadie va a parar de pecar sin una mano. Al igual que el que tiene dos manos, el que tiene una sola, tiene la tentación quizás de robar. Jesucristo no está diciendo que nos amputemos la mano o que nos saquemos el ojo. Él no está enseñando eso. Él simplemente está hablando de una cirugía moral en nuestras vidas. Él está hablando de la importancia que debe ser la santidad en el verdadero creyente. Él está enseñando y diciendo que tomemos en serio la lucha con el pecado que mora en nosotros. Él está diciendo que ningún pecado, por más placentero que sea, vale la pena para ser arrojado luego al infierno. Eso está enseñando el Señor en este pasaje. Pero por otro lado, tal vez en las mentes de algunos de ustedes que conocen la doctrina y la enseñanza de la salvación se preguntarán, ¿acaso no está hablando de salvación por obras? ¿Acaso no está probablemente contradiciéndose que por un lado la salvación es por pura gracia del Señor y por aquí nos está diciendo que nos esforcemos o que si es necesario moralmente hablando nos saquemos un ojo o una mano y nos esforcemos para ser santos? No está diciendo eso. Algunos se van a un extremo y hay un grupo incluso que se llaman los hipercalvinistas o los salvos siempre salvos, que enseñan que la gracia de Dios es suficiente, y es así, pero confunden y se van tanto al extremo que al recibir a Cristo Jesús cruzan los brazos y ahora yo puedo vivir como yo quiera y me dé la gana porque ya tengo mi boleto al cielo. Salvos siempre salvos. No es eso lo que enseña la palabra del Señor, hermanos y hermanas. La Biblia enseña que la marca, la seña del verdadero creyente es la obediencia a ese Dios que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Eso es lo que enseña. Que aquel que tiene fe también tiene en su deseo ahora de obedecer a ese en quien ha creído. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? ¿Ah? Note usted, aquí está el punto que estamos explicando. Esto se une a lo que el mismo Señor Jesucristo decía, que la fe y la obediencia van de la mano. No todo el que me dice Señor por acá y Señor y bla bla y pura apariencia, pero no hay nada de cambio, no hay un deseo interno y ferviente de que ahora soy nueva criatura y quiero obedecer a mi Señor. No, dice el Señor, no todo el que me dice, no todo el que se dice, no todo el que habla o el que cree o el que aparenta, no. El que hace la voluntad de mi Padre. El que hace. ¿Qué es eso sino obediencia, hermanos y hermanas? La fe y la obediencia no se pueden separar. Usted no puede decir yo soy creyente, yo tengo a Cristo, y que su vida esté hecho un relajo y no tenga ni ganas de venir a la iglesia. Por favor, vaya con ese cuento a otro lado. La Biblia dice que la fe y la obediencia van de la mano. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. La gracia, esa gracia que salva, también santifica. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo que aquel que comenzó en mí la obra, la va a ¿qué? A perfeccionar? Eso es santificación progresiva, le dicen los teólogos. Hay una santificación posicional, que ya Cristo me tiene sentado posicionalmente en los lugares altos y celestiales, pero también hay una santificación progresiva que conforme a mi obediencia el Espíritu Santo está haciendo un trabajo desde adentro hacia afuera, hermanos y hermanas, santificándome, haciéndome cada día más y más parecido a Cristo. Así que no venga usted con ese cuento de que yo soy 20 años de creyente, pero no ha mostrado ningún cambio. Todo sigue igual en usted. Hermanos, ¿acaso esto no es crucial? La boca del Señor Jesucristo mismo dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. La fe y la obediencia van juntas. El que no obedece no cree. Y el que no cree, pues no obedece. Ahora, no estamos hablando de una vida perfecta. Porque yo no soy perfecto. Aunque mi esposa me diga que soy su hombre perfecto, no lo soy, lo siento, Crista, por decepcionarte, pero no lo soy. No está hablando de una perfección. ¿Saben por qué? Porque vamos a leer un pasaje en Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 5 dice, este es el mensaje. Mire usted, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, hablando de que Dios es, ¿qué cosa? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ¿qué somos? Somos mentirosos. Yo voy, yo todos los domingos, yo no. ¿Cuántos van para el cielo? Amén, yo voy para el cielo. Pero ¿y tu vida cómo está? ¿Estás andando en luz? ¿Estás andando en comunión con el Señor? No, la Biblia dice en Primera de Juan aquí, tú eres mentiroso si dices y no haces. Y el pasaje sigue diciendo, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora veamos el versículo 9 del mismo pasaje. Si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Note usted que cuando decimos que la fe y la obediencia van de la mano y un verdadero creyente que ha creído
tiene el deseo de obedecer, no implica que su vida tiene que ser intachable y perfecta como la que estamos maquinando. Porque aquí dice, si confesamos, ¿qué va a confesar aquel que anda en luz? ¿Qué va a confesar? Significa que también aquel que anda en luz, pues no precisamente va a andar en perfección, porque los que andan en luz muchas veces tendrán que confesar su pecado también. Su pecado también. Pero los que andan en luz realmente significa que desean obedecer la voluntad de Dios. Desean obedecer la voluntad de Dios. Nuestros deseos son renovados y cambiados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis deseos ya no son los mismos deseos que yo tenía antes. Antes simplemente quería obedecer a mi carne y a mis placeres. Ahora que soy un hijo de Dios, quiero obedecer a mi amo que dio su vida por salvarme y llevarme al cielo. ¿Cómo puedo saber que mi fe es verdadera? ¿No les parece una pregunta interesante? ¿Cómo puedo saber que mi fe es real? Esta pregunta es crucial, hermanos, porque déjenme decirles que es terrible que los pecadores se vayan al infierno, ¿o no, hermanos? Es terrible que los pecadores se vayan al infierno, pero es más terrible que una persona se vaya al infierno habiendo creído toda su vida que iba de camino al cielo. Pastor Miguel Núñez, pastor dominicano, dijo, hay una cosa peor que no ser cristiano, y es creer que es y no serlo. Y no serlo. ¿Cómo puedo yo saber que mi fe es verdadera? En el capítulo 7 de Mateo, volvamos a Mateo 7, el versículo 22, el Señor Jesucristo sigue hablando después de que dijo en el 21 anteriormente, no todo el que me dice Señor, Señor. Después de eso dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, Mateo 7, versículo 22, Señor, Señor. O sea, después de que escucharon que el Señor les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Un ratito, ¿a dónde están entrando ustedes? El Señor les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, estas personas estaban activas en la iglesia. ¿Se dan cuenta? No simplemente eran aquellos que fielmente venían y se sentaban los domingos. No, eran personas activas, eran, se podría decir, líderes, ministros que estaban en la iglesia. Pero Dios, conociendo sus corazones, les dice, entonces les declararé, versículo 23, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otra versión dice, los que practicáis la iniquidad. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo puedo yo saber que mi fe es real y no como la de estos hombres que describe Jesús y que se presentaron en el cielo
en la presencia de Él para ser arrojados al infierno. ¿Cómo puedo yo saber que no pertenezco a este grupo? Hermano, la respuesta es si estás empeñado en hacer morir lo terrenal en tu vida. Dice el apóstol Pablo que aquellos que tienen al Espíritu de Dios en su vida hacen morir lo terrenal en ellos. Hermano, no importa hace cuánto tiempo hayas hecho una profesión de fe. No importa cuántos años estés asistiendo a un templo. No importa hace cuánto tiempo hayas hecho una oración. La única garantía que tú tienes de que eres un verdadero creyente en Cristo Jesús es que tú estás tratando con el pecado como el pecado debe ser tratado. El pecado en tu vida, de decirle no. Esa es la evidencia de una persona que pone su fe en Cristo Jesús. Tiene los deseos y la determinación y la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder obedecer al Señor y ya no más al pecado y sus placeres. No debemos jugar con el pecado. Debemos saber que en esta vida simplemente hay dos bandos, dos lados. O estás en el terreno del pecado luchando contra Dios, o estás en el terreno de Dios luchando contra el pecado. ¿En cuál de los dos bandos estás? No hay un tercero aquí, hermanos. Toda la Biblia habla del número 2 en este tema del Evangelio, ¿no es cierto? 2 caminos, 2 puertas, 2 bandos. ¿En cuál lado tú estás? ¿Estás en el bando de Dios luchando contra el pecado? O de no ser así, estás en el bando del pecado luchando más bien contra Dios. Y de ser así, aunque tú digas que tú eres miembro de esta o de cualquier iglesia o cualquier otra más grande, no importa si tú dices que eres miembro de una iglesia, yo te digo, todavía estás a tiempo de cambiar de bando si tú no tienes al Señor como tu Salvador. Hermanos, por otro lado, para ir tornándonos en la parte final del mensaje, esta doctrina, esta enseñanza del infierno, que es real, debe producir en nosotros los creyentes un celo por el evangelismo. Y es eso lo que nos falta. Debe producir en nosotros un deseo ferviente para evitar que otras personas vayan al infierno. A nuestro alrededor hay personas que todavía no conocen a Dios. Debemos predicarles. Las estadísticas dicen que hoy, domingo, ¿qué? 31 de marzo, hoy, van a morir casi 6,000 personas solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, 5,000 y algo, no me acuerdo, pero la estadística dice que casi 6,000 personas solo en Estados Unidos van a fallecer de alguna u otra forma. Enfermedad, accidentes, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? La mayoría de ellas, ¿a dónde cree que van a ir? Pablo en cierta ocasión quería volver a Roma para predicar precisamente el Evangelio. Y algunos le cuestionaban, ¿por qué, Pablo?
¿Por qué vas a ir allá si sabes que te atormentan? Si sabes que cuando vas sufres. Si sabes que los romanos te están esperando ahí para apresarte. Si sabes que los mismos judíos están en desacuerdo contigo y te pueden apedrear o azotar otra vez. ¿Por qué, Pablo, quieres ir allá otra vez? Y dice que cada vez que Pablo visitaba una ciudad, él no preguntaba, ¿y cómo son los hoteles allá? No, él no preguntaba eso. Él dice que se preguntaba, ¿y cómo son las cárceles allá? Porque sabía que por causa del evangelio, él iba a padecer. Pero era por el amor, dice, el amor a los escogidos, que a él no le importaba padecer y ofrecer su vida misma con tal de predicarles el mensaje del evangelio y así advertirles para que no vayan al infierno, hermanos y hermanas. ¿Por qué, Pablo, vas a ir allá si sabes que te van a apresar? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta doctrina del infierno debe causar en nosotros ganas inmensas de poder predicarles a los que están en nuestra casa misma, a nuestros propios hijos, a tu marido, a tu esposa, a tus parientes que todavía no conocen al Señor, que no quieren saber nada de Dios y que están de camino al infierno. Si algo les pasa, es la oportunidad aquí y ahora. Saber de que hay un infierno debe producir en nosotros, los que ya conocemos el evangelio, un celo por predicarles la palabra del Señor, el evangelio. Debemos orar por los pecadores. Debemos vivir el evangelio. Si bien es cierto, sabemos que Dios es soberano en la salvación y sí creemos en la doctrina de la predestinación y la elección, pero así como la palabra del Señor habla de la elección y la predestinación, así también la Biblia nos enseña que Dios ha diseñado la locura de la predicación para que los pecadores sean salvos. Amén, hermanos. Así que debemos predicar a tiempo y afuera de tiempo, con palabras y con nuestra vida. Nuestra vida debe ser un testimonio que la gente vea y pueda decir, yo quiero eso que tú tienes, porque el testimonio también predica. Debemos predicar un evangelismo bíblico. Y decimos evangelismo bíblico porque hoy se está predicando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, hermanos. Hemos estado conversando con los líderes acerca de esto y hemos visto que con el transcurrir de los años se ha estado predicando y se predica todavía un evangelio light, diríamos en inglés. Un evangelio en el que se dice que ven a Jesús y todos tus problemas se van a acabar. ¿Ha escuchado usted a predicadores decir eso? Ese no es el verdadero evangelio. Yo les pregunto, ¿se han acabado sus problemas de usted que ha venido a Jesús? No, para nada. Más al contrario, déjenme serles sinceros y decirles que si usted viene a Jesús, probablemente sus problemas aumentarán. ¿Por qué? Porque usted al venir y convertirse a Jesús y seguir a Jesús, su esposo, su marido estará en contra de usted, le hará la vida imposible a usted, sus mismos hijos o su otra familia, etcétera, etcétera, estarán en contra. ¡Ay, el aleluya! Así me decían a mí. ¡Ay, cuidadito que ya viene el gloria a Dios! Y se burlaban. Y era sarcástica esa burla que dolía al punto de probablemente algún día colgar la toalla y decir, no, ya no quiero más, quiero simplemente volver a mi familia y estar con mi familia. Y rechazo a Jesús porque quiero mi familia que no se burle de mí. Pero si yo haya hecho eso,
Primera de Juan 2:19 haya sido para mí, en donde dice, estaban entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros. ¿No es cierto? Así que predicar a Jesús probablemente te va a costar. Y predicar el evangelio bíblico probablemente no es el evangelio que se predica hoy en día, donde se presenta a un Jesús psiquiatra, a un Jesús psicólogo, que viene a curarte, a sanarte, a un doctor, por favor. El problema más grande del hombre no es su sanación, no es su salud, es su pecado, hermanos. Es su pecado, por eso debemos presentar a un Jesús Salvador. El evangelio bíblico no comienza diciendo, hey, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, sí, Dios tiene un plan maravilloso que ya estableció en la Biblia, pero el evangelio bíblico comienza diciendo que Dios odia el pecado y que tú eres un pecador y que Dios está enojado contigo por tu pecado. Pero Dios a su vez presentó la solución enviando a su Hijo para salvarte. Ese es el evangelio bíblico, hermanos. Y para terminar, quiero decirles que esta doctrina del infierno debe producir en los creyentes, en los que son creyentes, un gozo en nosotros, hermanos. ¿Saben por qué? Porque todo lo que suframos en esta vida, todo, inmiscuya usted salud, enfermedad, problemas, cánceres, todo, póngale todo lo que usted quiera con el título de sufrimiento. Todo lo que padezcamos en esta vida no se van a comparar nunca con la terrible separación eterna de Dios. Por eso les digo a los creyentes, cuando pensemos en esta doctrina debemos sentir gozo. ¿Saben por qué? Porque Jesús ha quitado mi culpa. Y dice Romanos 8, ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús. En cierta ocasión los discípulos llegaron contentos y gozosos y después de predicar le dijeron los 70 que fueron, si no me equivoco, los 70 que fueron enviados, llegaron gozosos. Señor, pero hasta los demonios se sujetan a nosotros. Hasta los demonios se sujetan a nosotros. Y el Señor les dijo, tranquilos. No se contenten de eso, conténtense más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida.